Muy buenos días, mis hermanos, mis amigos. Gracias por compartir estos videos de las reflexiones diarias del Santo Evangelio. Hoy es la tercera semana de Cuaresma y este día vamos a reflexionar el Santo Evangelio según San Marcos capítulo 12 del 28 al 34. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces se adelantó un maestro de la ley. Había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús les había contestado. Entonces le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le contestó: el primer mandamiento es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le contestó: has hablado muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todas las víctimas y sacrificios. Jesús vio que esta era respuesta sabia y le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto, nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. Mis hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy bien, mis hermanos, es una bendición nuevamente poder compartir con ustedes esta bendita palabra, este evangelio de este día viernes, que el Señor nos habla día a día a través de su palabra. La reflexión de ahora, pues, nos va a despertar a cada uno de nosotros el interés de amar a Dios. La lectura de hoy nos muestra cómo este hombre, este escriba, este maestro de la ley, se le acerca a Jesús. Él ha estado atento a lo que está pasando en su alrededor. Él ha escuchado las aclaraciones que está haciendo Jesús a los fariseos sobre la resurrección, donde afirma que Dios es un Dios de vivo y no un Dios de muerto. Porque Dios, dice, es Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. Significa que vamos a tener resurrección. Este maestro se le acerca y le hace la pregunta: maestro, ¿cuál de los mandamientos es más importante? Y Jesús le responde que el mandamiento más importante es amar a Dios. Ese es el mandamiento que todos tenemos que cumplir. Amar a Dios. El amor, el fruto del Espíritu Santo, que Él mismo nos llena para acercarnos a Él libremente. Amar a Dios tiene que ser todo nuestro trabajo.
¿Y cómo vamos a amar a Dios, mis hermanos? Pues aquí en su palabra nos dice la manera de cómo podemos amar a Dios. Primero dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Con todo tu sentimiento. Con todo tu deseo. Buscar amar a Dios con todo nuestro querer. Amar a Dios, dice, con toda tu alma. Desde lo profundo, desde lo interior, desde lo más recóndito de nuestro ser. Tenemos que también buscar amar a Dios. Amar a Dios, dice, con toda tu inteligencia. El Señor nos ha dotado de inteligencia. El Señor nos ha dotado de una alma. El Señor nos ha dado todos nuestros elementos necesarios para amar a Dios. Amar a Dios también con todas tus fuerzas. Eso hace que nos pongamos a reflexionar, mis hermanos. ¿Estamos amando nosotros a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra inteligencia, con toda nuestra fuerza? En otras palabras, estamos desgastando nuestra vida en agradar a Dios. Y no porque Él nos exija, porque Él nos hace libre, sino por puro amor. Porque Él nos creó para que le conociéramos, para que le amáramos y para que le sirviéramos. Estamos haciendo nosotros, esos hermanos, con nuestra vida, con nuestros 60 años, 70, 80, 90, no sé cuánto, pero sigue siendo una corta vida. O estamos desviando nosotros toda nuestra fuerza, todo nuestro corazón, toda nuestra mente a otras cosas, a la idolatría, a los bienes de este mundo, a los bienes materiales, a los placeres. Estamos desgastando nuestras vidas en otras cosas que no es necesario. Y que lo más importante, aquí nos dice Jesús, estos son los primeros y más importantes de todos los mandamientos. El maestro de la ley se queda convencido y le dice, tiene razón, maestro, porque este pueblo tenía 613 preceptos, 613 leyes. Pero cuando Jesús le dice que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, y le da el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. Amar a nuestro prójimo. La manera de cómo nosotros vamos a dar a conocer que amamos a Dios es amar a nuestro prójimo. Es que amar a nuestro prójimo debe de ser a través del acercamiento. Así dice la Madre Teresa de Calcuta. Si quieres amar a una persona, acércate a ella. De lo contrario, no puedes amarlo. Si quieres amar a Dios,
Si queremos amar a Dios, acerquémonos a Él y escuchémosle. Cuando el maestro de la ley le dice que tiene razón cuando dice que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todas las víctimas y sacrificios. En el Antiguo Testamento se hacían muchos sacrificios, los holocaustos, ofrecían los animales, y la gente con pocos recursos ofrecía las tortolas. Estos animales pues eran ofrecidos y eran quemados. Entonces lo dividían en tres partes, una para el sacerdote, otro para Dios y otro para aún los que hacían la ofrenda. Pero vale más, Jesús lo dice, vale más el amar al prójimo, el amar a Dios que cualquier otro sacrificio. Y Jesús le dice, al ver que la respuesta que daba era sabia, este maestro de la ley, le dice, no estás lejos del reino de Dios. La reflexión de ahora, mis hermanos, que va desde lo profundo de mi corazón, y espero que ustedes también la hagan desde lo profundo de su corazón, es meditar. Hoy en el tiempo de Cuaresma, nuestra Madre Iglesia nos hace ese llamado de cambiar, de arrepentirnos, de confesarnos y de tomar una nueva vida. Pidámosle a Dios y a nuestra Madre, la Virgen María, que nuestra Madre interceda por nosotros y que las cosas de este mundo son vanas, que lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios. Y dice la palabra, y todo vendrá por añadidura. No te preocupes por las cosas terrenales. No nos preocupemos por las cosas materiales. El Señor sabe que las necesitamos y Él nos las va a dar. Pero que su corazón, que mi corazón esté dirigido a amar a Dios y amar al prójimo. Y eso vale mucho más que cualquier otro sacrificio. Así es que, mis hermanos, agradecidos por acompañarnos y compartir esta bendita palabra que el Señor nos la da el día de ahora. Bendiciones, paz y bien. Ahí, en la Eucaristía.